Jamendo.com. 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 Palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y dé fruto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de unas mujeres que fueron muy valientes, eran mujeres entendidas de Dios, de su voluntad, de quién era Dios o de quién es Dios. Estas mujeres eran temerosas de Dios, por lo tanto eran mujeres sabias. Y gracias a que ellas se levantaron en el momento adecuado y su intervención fue precisa, ellas pudieron preservar la vida de varios niños. Es una historia muy bonita y está registrada en Éxodo 1 del 15 al 21. Así que vamos a leerla. Éxodo 1, 15 al 21. Y dice así: Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas,
una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistan a las hebreas en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué han hecho esto, que han preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. ¡Qué preciosa historia! Es una historia que quedó registrada en la palabra para que sea de inspiración para nosotras, porque Dios lo que quiere en este tiempo es mujeres que se levanten, que actúen de una manera inteligente, con sabiduría, mujeres que tengan temor de Dios. Y bueno, este es el caso de ellas, porque ellas hicieron algunas cosas que fueron tan agradables delante de los ojos de Dios, tanto así que Dios las respaldó. Y bueno, vamos a ver 3 puntos. El primer punto es que ellas estaban entendidas del decreto que se había levantado en contra de los niños. Ese es el punto número 1. Punto número 2, eran mujeres que tenían temor de Dios, y esto es algo importantísimo. Número 3, fueron mujeres que actuaron. Y gracias, como decíamos, a su intervención, pudieron preservar la vida de muchos niños. Así que vamos a comenzar directamente porque es una historia muy bonita. Número 1, estaban entendidas del decreto que se había levantado en contra de los niños. ¡Wow! Ahí en el versículo 15 y 16 dice que el mismo rey, el mismo faraón, habló con ellas y les dio una orden. Fue un edicto real, una orden directa. Y eso implicaba matar, exterminar a los niños, y con un objetivo, por supuesto, que era pues que el pueblo no creciera, que ellos no se multiplicaran más, que perecieran. Así que yo quiero que en este momento tú te empieces a imaginar esta historia y te puedas imaginar a esas mujeres delante de Faraón, y Faraón dándoles una orden directa, una orden precisa. Así que imagínate, era una orden de la autoridad máxima de ese tiempo. Pero ellas, cuando recibieron esa orden, entendieron, estaban tan entendidas y pudieron discernir que no era voluntad de Dios, que esa orden, aunque era directa de Faraón, no provenía del corazón de Dios. Y ellas decidieron no ser cómplices de ese terrible plan. En Juan 10:10 dice algo muy importante: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero dice Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La primera parte es importante que consideremos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Y eso qué significa? Significa que sus planes no han cambiado. Por eso esta historia la podemos ocupar y podemos hacerla muy actual para nuestros tiempos, para lo que estamos viviendo. Porque los planes del enemigo no han cambiado. Y quiero hacer aquí una pausa porque mira, para Dios todos nosotros somos muy importantes, todas las etapas, los varones, las mujeres, los ancianos, los niños, los adolescentes, los jóvenes, todos son importantes. Pero yo quiero enfocar esta plática en los niños, porque no ignoramos que tienen un ataque frontal. Hay un ataque frontal en contra de ellos. Y ellos son muy pequeños y no tienen la madurez muchas veces para defenderse.
están expuestos. Y por eso nosotras tenemos que si entendemos y si sabemos los planes y lo que se está levantando en su contra, tenemos que levantarnos. Fíjate, yo una ocasión recuerdo que Pablo Pereira, nuestro director, él nos enseñó algo y no lo olvido, porque él nos decía que cuando el enemigo quiere afectar una vida, va a dirigir su ataque en la primera etapa de su vida, cuando son pequeños, cuando aún son pequeños. ¿Por qué? Porque lo que le suceda a un niño cuando es pequeño le va a afectar en las siguientes etapas de su vida, en la adolescencia, en la juventud, cuando es adulto. Lo que vive un niño cuando es pequeño, si es afectado, si es lastimado, va a repercutir toda su vida, hasta que el Señor Jesús viene, interviene, sana y restaura. Y bueno, pues esto es un dato muy importante. Por eso es que hoy estamos enfocando esta plática en los niños, en los pequeños, en las cosas que tú y yo podemos hacer a favor de ellos. Cada una de nosotras estamos primeramente llamadas a entender lo que está pasando, a discernir lo que el enemigo quiere hacer para destruir la vida de los niños. Y nosotras no podemos ignorar y mucho menos ser indiferentes a lo que está sucediendo. Estamos pasando situaciones difíciles que tenemos que entender, que tenemos que discernir, que tenemos que abrir la visión para saber qué es lo que está atacando hoy a nuestros niños. Mira lo que dice el Salmo 127:3. Dice: he aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Qué hermoso, nuestros niños, nuestros hijos son herencia del Señor y cosa de estima el fruto del vientre. Y bueno, como te decía, esto es lo que Dios dice de ellos, Dios así los ve. Pero las acechanzas o los planes del enemigo no han cambiado. Y te voy a leer algunas estadísticas reales. Me llamó la atención porque tiene que ver con lo que está sucediendo en México. Y tú puedes entrar y puedes buscar y puedes corroborar cada uno de estos datos. Es algo ligero, pero muy importante y muy preocupante. Mira, dice que México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. Y 4 de cada 10 casos, el delito es cometido en el entorno familiar. Y esto es solo una estimación, porque solo el 2% de los delitos se denuncia. La mayoría de los niños se quedan callados por miedo, culpa y temor. Imagínate. Hay un reporte de que cada año, en el año anterior y el anterior también, el 19 y el 20, 5.4 millones de menores en el país son víctimas de abuso sexual. Y bueno, tú puedes decir, bueno, ¿y por qué estamos hablando de esto? No podemos ignorar lo que está sucediendo. En el 2009 se detectaron 827,898 usuarios de pornografía infantil. Pero ¿sabes qué es lo terrible? Que el 60% de esta pornografía se genera en México. Y eso es algo tremendo, porque si hay pornografía, por supuesto que hay imágenes. Y tiene que ver con trata de menores, también es algo tremendo. Se calcula que a diario 12 niñas son vendidas o usadas con fines de explotación sexual. Otro dato es que la edad del primer contacto de un niño con la pornografía en los años anteriores era a los 13 años y ha bajado en este tiempo a los 8 años. Imagínate. Y bueno, podemos seguir hablando y sacando más cifras y yo te invito a que tú entres, investigues y corrobores todo esto, porque esto es poco a todo lo que hemos encontrado. Fíjate, algo que me llama la atención es que Faraón esperó a que los niños nacieran
y entonces atentó contra ellos. Y hoy más que nunca, hay tantas situaciones y hay tantos niños que no han nacido, no han podido nacer. La tasa de niños no nacidos, por supuesto que ha aumentado. Y aumentando más cosas, el maltrato infantil, la violencia de todo tipo, verbal, bueno, es algo tremendo. Esto yo quise decirlo, ¿por qué? Porque hoy es el tiempo, queridas mujeres hermosas de Dios. El conocer todo esto definitivamente nos debe de abrir los ojos. ¿Pero para qué? ¿Para que tengas temor? Para redoblar esfuerzos. Y eso es lo que yo te quiero decir, que hoy es el tiempo de redoblar esfuerzos y tenemos que estar entendidas de lo que está sucediendo. No debemos ignorar lo que está pasando. Ese es el primer paso. Ellas estaban entendidas, la orden había venido directo de la boca de Faraón, pero estaban entendidas como para comprender que eso no era de Dios. ¿Sabes? Hoy es el tiempo de redoblar esfuerzos para cuidar la herencia de Dios, que son nuestros niños, que son nuestros hijos. Hay planes muy específicos para trabar su propósito, para confundirlos, para que crezcan con una imagen distorsionada de quién es Dios. Eso está sucediendo. Hoy Dios quiere que tú te levantes. Ese es el primer paso. Esto es un reporte pequeño de todo lo que está sucediendo. Pero el primer paso es que tú extiendas hoy la visión, que tú hoy puedas comprender lo que está sucediendo, que entiendas lo que está pasando. Porque entonces, si tú lo entiendes y das ese primer paso de estar entendida y de estar y saber lo que se está levantando en contra de los niños, entonces sí vamos a poder funcionar y vamos a poder hacer lo que Dios nos pide a cada una. Es muy importante entender cuál es la voluntad de Dios. De verdad, hoy Dios quiere despertarnos. Porque somos mujeres portadoras de vida, porque hay muchas cosas que todavía podemos hacer nosotras, aunque estés en casa, aunque a lo mejor tus niños ya no sean pequeños, ya están grandes, todo esto lo vamos a ver ahorita. A lo mejor ya estás grande, ya no tienes ningún contacto con ningún niño, pero tú eres una mujer llamada a hacer algo. Número 1, a entender, a extender la visión y saber lo que está pasando. Eso es lo que ellas hicieron, escucharon y actuaron. Bueno, ese es el punto número 1. Y yo sé que ahí en casa tú vas a poder investigar más y buscar y te vas a sorprender de todo lo que está sucediendo y más en estos tiempos de pandemia, donde ellos tienen el acceso directo a la computadora y pueden ver tantas cosas. Por eso hoy Dios quiere mujeres que despertemos, que estemos atentas, que estemos entendidas de lo que está sucediendo, de lo que está pasando. Así que ellas lo hicieron y por eso me gustó mucho esta historia. Podemos aprender. Punto número 2. Antes de actuar, antes de hacer algo, ellas tenían algo muy especial y yo quiero que hoy tú puedas entender esto, porque es lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas en este tiempo. Número 2, ellas tenían temor de Dios. Y si tú hoy te preguntas, ¿qué quiere el Señor de mí hoy? Que seas una mujer que tenga temor de Él. Y vamos a ver lo que significa tener temor de Dios. Proverbios 8:13, en la primera parte dice, el temor del Señor es aborrecer el mal. ¿Qué es temor de Dios? Aborrecer el mal. Estas mujeres, por supuesto que tenían temor de Dios y aborrecieron el mal. Se rehusaron a hacer daño a los niños. Eran temerosas de Dios. Y aquí me encantó algo, porque aunque ellas tenían la orden directa de una autoridad, imagínate estar frente a Faraón y Faraón mismo darles una orden. Faraón era autoridad, pero ellas tenían temor de Dios, es decir, que ellas obedecieron a una autoridad superior.
que era Dios. Tú me puedes decir, ¿qué es tener temor de Dios? Que tú le des a Dios el lugar que Él se merece, el mayor lugar, el primer lugar. Ese es el lugar que Él se merece. Por eso ellas tuvieron temor de Dios, porque obedecieron a Dios antes que a Faraón. Eso es algo muy importante. Ellas obedecieron a una autoridad mayor. El Salmo 25:14 también me encantó porque dice que la comunión íntima de Dios es con los que le temen. Y no es cualquier cosa que quedó registrado en la palabra que ellas eran mujeres temerosas de Dios. Porque tú no puedes tener temor de Dios si no lo conoces. Por eso aquí dice, la comunión íntima de Dios es con los que le temen. Así que ellas pues tenían temor de Dios, tenían comunión íntima con el Señor, temieron a Dios, le reverenciaron y le dieron el lugar a Dios que Él se merecía. Ellas no hicieron lo que el rey de Egipto les dijo. ¿Por qué creen? Porque conocían a Dios, tenían una relación con Dios y sabían que Dios es un Dios de vida. Entonces conocían, la relación íntima es con los que le temen. Y hoy Dios quiere eso, que tú tengas esa relación íntima, porque tienes temor de Él. Y que tú quieres aborrecer el mal y darle el primer lugar al Señor, el lugar que Él se merece. Tener temor de Dios es conocer su voluntad. Ellas conocían su voluntad y no fueron en contra. Eso también es tener temor de Dios, que tú conoces la voluntad de Él y no vas en contra, porque le tienes temor, tienes esa reverencia ante el Señor. Ellas conocían el corazón de Dios en este asunto específicamente, como Dios quiere que nosotras tengamos temor de Él, que tengamos esa relación íntima con Él, para conocer su corazón en cada asunto que se nos presenta. Que tú conozcas el corazón de Dios en ese asunto que estás pasando, en esa situación que estás pasando. Eso es tener temor de Dios, conocer su voluntad y no ir en contra. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por supuesto que estas mujeres fueron sabias. Si dice ahí que eran mujeres que tenían temor de Dios, tenían un principio, eran sabias, porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Así que, bueno, ellas, aunque sabían, fíjate bien, aunque sabían que tarde o temprano le iban a tener que dar la cara a Faraón, que iban a enfrentar esas consecuencias de su decisión, ellas fueron sabias, tan sabias como para entender, tan sabias como para discernir a qué Dios servir. Y yo aquí pensando en eso también decía, y también fueron tan sabias, porque ¿qué te garantiza servir a un Dios tirano? ¿Qué te garantiza que no te va a llegar a ti o a los tuyos? Fueron tan sabias como para discernir, servir solo a Dios. Y eran mujeres sabias. Sabiduría, tenían sabiduría como hoy nosotros necesitamos pedir sabiduría todos los días para conocer el corazón de Dios en cada asunto que vivimos. Ser sabias como para discernir a quién vas a servir, qué voz vas a atender, a quién vas a escuchar, a quién le vas a creer. Eso es algo muy importante. Fíjate lo que dice Deuteronomio 10:12. Está muy bonita, pero puedes poner tu nombre. Ahora pues, Israel, pero hoy lo vamos a hacer tan personal, porque así es la palabra. Ahora pues, y puedes decir tu nombre. ¿Qué pide el Señor tu Dios de ti? ¿No te has preguntado eso? A lo mejor es lo que hoy tú has estado pidiendo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú pides de mí en este tiempo?
Bueno, vamos a leerlo todo. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide el Señor tu Dios de ti? Sino que temas al Señor tu Dios. Mujer, Dios está diciendo que temas al Señor tu Dios. Que andes en todos sus caminos y que lo ames y le sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué hermosa palabra. Tener temor de Dios es andar en todos sus caminos, amarlo y servirle únicamente a Él con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Eso es tener temor de Dios. Saber en qué vas a ocupar tus fuerzas, saber en qué vas a ocupar tu tiempo, saber en qué, en servirle a Él. Y cuando decidas servirle a Él, hazlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios nos está pidiendo hoy, mujeres. Es muy importante porque antes de actuar tenemos que tener temor de Dios para que las decisiones que tomemos sean movidas porque en nuestro corazón hay temor de Dios. Estas mujeres temieron a Dios porque decidieron servirle a Él con todo su corazón y con toda su alma, porque pues imagínense, ahí va en peligro su vida por desobedecer una orden directa, pero era una orden incorrecta, contraria a lo que Dios decía. Y yo, por supuesto que ellas amaban a Dios con todo su corazón, si no se hubieran expuesto, porque como les digo, tarde o temprano iban a enfrentar a Faraón, como aquí lo dice, y le iban a dar la cara. Así que, mujer, hoy Dios quiere, número 1, que abras tu panorama, que entiendas lo que está sucediendo. Número 2, que tengas temor en tu corazón a Dios. Porque Dios quiere hacer muchísimas cosas todavía con nosotras. Quiere hacer muchas cosas con cada una de nosotras. Pero primero necesitamos ajustar ciertas cosas en nuestras vidas. Y una de ellas es en nuestro corazón, que tengamos temor de Él. En serio, es el tiempo de aborrecer el mal, darle a Dios el lugar que Él merece, ordenar nuestras prioridades. Dios es lo primero, Dios es el único. Él es el primero en tu corazón. Y cuando tú pones a Dios en primer lugar, todo lo demás se ordena. Y Dios es un Dios de orden. Y a Él le agrada que establezcamos orden. Y donde hay orden se establece paz. Entonces, por eso es muy importante. ¿Qué es temor de Dios? Es darle el lugar que Él merece, el primer lugar, un lugar de honra, de eminencia, de mayor rango, de mayor autoridad. Él es el que manda en mi vida. Hoy, mujeres, Dios quiere que seamos temerosas de Dios, porque Él quiere que tengamos esa relación íntima con Él. Porque podemos ir y podemos preguntarle, Señor, ¿cuál es tu corazón respecto a esta situación que está enfrentando? Como puedes ir y decirle, ¿sabes, Señor, cuál es tu corazón para esto y esto y esto que estoy pasando? Recuerda, la relación íntima del Señor es con los que le temen. Y ahí está Dios mostrándonos todo su corazón. En cada asunto, en cada situación que estamos viviendo, Dios quiere que conozcas su corazón, que conozcas su voluntad y por supuesto que no vayas en contra, Eso es algo muy importante. Dios quiere en este tiempo mujeres que teman a Dios porque actúan con sabiduría. Que todo lo que tú decidas sea con sabiduría, con ese entendimiento que puedas discernir lo que proviene de Él, lo que no proviene de Él, que tú puedas discernir y decidir servirle solamente a Él. Porque lo que queremos llegar en este tiempo es a un punto en donde tenemos que actuar, pero primero tenemos que conocer el corazón de Dios, ajustar nuestro propio corazón y tener temor de Él, como lo hemos estado viendo. Porque solo así, con el temor de Dios, vamos a poder funcionar, vamos a poder ser eficaces, actuar y hacer lo que Dios quiere. Yo entendí que el temor
a Dios es una bendición porque tiene recompensas, ahorita lo vamos a ver. Pero sobre todo cuando estás pasando una situación difícil, cuando te encuentras con un panorama así y tú tienes temor de Dios, esa es una muy buena arma para comenzar a hacer lo que tenemos que hacer y empezar a bendecir y empezar a trabajar y empezar a actuar. Y Dios nos va a ayudar. Y aparte que Él ya nos dio la victoria. Así que el temor de Dios es nuestra arma poderosa contra el enemigo y sus planes. Entonces ya vimos el punto número 1, que era extender la visión. Punto número 2, ajustar nuestro corazón, tener temor de Dios, hacer lo que Él nos pide. Porque entonces vamos a llegar al punto 3, y por supuesto que vamos a tomar como inspiración a estas mujeres, porque tenemos que actuar, tenemos que hacer algo. Punto número 3, ellas actuaron, preservaron la vida de los niños. Y mira lo que dice Proverbios 33:18. Me gustó mucho este versículo. Dice así: he aquí el ojo de Dios sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia. Qué precioso. He aquí el ojo, la mirada, la vista de Dios sobre los que le temen, sobre los que esperan su misericordia. ¿Sabes? Dios pone su mirada en los que le temen. Y todo lo que ellas hicieron, estas mujeres actuaron, Dios lo vio bien, lo respaldó. Ellas actuaron, y eso es lo que yo hoy quiero pedirte, porque es el tiempo de actuar. Ellas no se quedaron pasivas, no fueron indiferentes al decreto del rey, a lo que estaba sucediendo, no se quedaron pasivas, actuaron, pero actuaron conforme lo que había en su corazón, temor de Dios. Y si tú vas a tomar decisiones y vas a actuar, pero en tu corazón hay temor de Dios, vas a actuar y vas a tomar decisiones correctas. Así que ellas tomaron su decisión y esa decisión fue correcta, como te digo, porque fue movida, porque había un corazón que tenía temor de Dios. Ellas tomaron su decisión basadas en el temor de Dios, o tomaron su postura, porque hoy también tenemos que entender, se nos hace fácil decir, yo tomo esta postura, pero tú tienes que decidir conforme al corazón de Dios, conforme a que tienes temor de Dios en tu corazón, que conoces la palabra y que no quieres ir en contra. Y yo quiero que hoy entiendas cómo ellas participaron. Ustedes saben, eran parteras. Estas mujeres asistían en el parto, estaban en una posición única, en el momento preciso, para ayudar en el alumbramiento. Y entonces me encanta porque Dios es bien práctico y ellas también hicieron lo que convenía de una manera práctica. Así que ellas echaron mano de eso, de que estaban en el momento preciso para ayudar al alumbramiento en una posición única. Echaron mano de lo que tenían, de lo que podían. Porque tú puedes decir, bueno, pero pues, ¿yo qué puedo hacer con todo esto que está pasando? Echa mano de lo que tienes, con lo que puedes. ¿Qué tienes a tu alcance el día de hoy? ¿Cómo quieres actuar ante todo esto que está pasando? ¿Qué hay en tu alcance? ¿Qué tienes en tus manos? Pero sobre todo, ¿qué quiere Dios que tú actúes? ¿Cómo quiere Dios que tú actúes? Esto es algo importante. Dios nos ha llamado en este tiempo a tener temor de Él, temor de Dios, para poder actuar correctamente a favor de los niños. En este caso, como les decía, es lo que estamos hablando, de los pequeños. Y mira, yo aquí puse, vamos a hacer cosas prácticas, ¿cómo actuar? Puse 3 cosas. Número 1,
Si tú tienes niños pequeños, si tus hijos son pequeñitos, ¡qué bendición! ¿Sabes qué? Cosas prácticas. Redobla esfuerzos. Que estos pequeñitos se sientan cuidados, que tú los puedas cuidar más. Y no estoy diciendo que no lo hagas. Te estoy diciendo que hay que redoblar esfuerzos. Que los cuides con mucho amor. Que los veas como Dios los ve. Como dijimos en el Salmo 127:3. He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Así los ve Dios, así los tienes que ver tú, y entonces así los tienes que tratar. La invitación es que sigas invirtiendo tiempo en ellos, en cubrir sus necesidades, cosas básicas, sus alimentos, su cuidado personal, su ropa, que estén bien limpios, cuidados, que se sientan cuidados, que se sientan amados. Así como los ve Dios, así los tienes que ver tú y así los tienes que tratar. Otra invitación es que actuar, y eso quiere decir que actuemos con cuidado, con mucho cuidado de lo que les decimos a nuestros hijos, de lo que les hablamos, tener mucho cuidado. Ellos escuchan, te creen todo, reciben todo, son muy inteligentes y aunque tú digas una frase así, comprenden perfectamente lo que has querido expresar. Dios nos habla de que tenemos que hablar palabras de edificación. Y mira lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, que no salga de tu boca y menos hacia tus hijos palabras corrompidas, palabras ociosas, sino las que son para la necesaria edificación. Entonces, todo esto tenemos que tomar cuidado y tenemos que hacer cosas prácticas. Otra cosa muy importante es que actuemos teniendo cuidado de proveerles un ambiente donde esté segura su integridad física. Dios te avisa, Dios te ayuda y tú tienes que proveerles ese lugar donde su integridad física esté segura. Otro punto es que les ayudes, por supuesto, a entender la palabra a su edad, que les hables la palabra. Hay Biblias para todas las etapas, pero que también cada día tú te tomes ese tiempo de ministrar su corazón, de alimentar su espíritu, de orar por él. Eso es algo muy importante con cada uno de nuestros hijos, con cada uno de nuestros niños que Dios nos permite tener cerca. Y aquí quiero decir algo. No estoy hablando de ser aprensivas, porque ser aprensiva significa tener un miedo exagerado a algo o imaginar y esperar que lo peor puede suceder, el peor panorama. No estoy hablando de ser aprensivas, estoy hablando de entender lo que Dios quiere, de cómo redoblar esfuerzos con lo que tienes, con lo que puedes. Y me refiero a lo que está en Proverbios 31:21. Habla de la mujer virtuosa. Este es un versículo que a mí me encanta porque dice, hablando de esta mujer virtuosa, no tiene temor de la nieve. No se trata de tener temor, sino de actuar sabiamente de una manera eficaz. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. ¿Y sabes qué? Que tú le puedas acercar todos estos recursos a tus niños, a tus hijos, pero que estén vestidos de ropas dobles, porque la ropa doble son tus oraciones, que cada niño, que cada hijo, que cada nieto que tú tengas esté cubierto con oración, con súplica, que esté guardado, que esté levantado delante de Dios cada día en oración, cubierto con ropas dobles, que son las oraciones de cada una de las mujeres. ¿Sabes? Aquí también puedes decir, bueno, pero pues yo tengo necesidad de trabajar. No tengo quien me cuide a mis hijos.
Y también Dios me habló de esto, porque podemos decir, a lo mejor tú estás sacando tu hogar sola, pero te quiero decir algo, sola entre comillas, porque Dios se puede levantar como ese padre para tus hijos y Él puede ser el sustentador de tu casa. Y yo conozco muchas mujeres que tienen la necesidad de trabajar y tienen que salir de casa y tienen a sus hijos bien y están fuertes y fortalecidos en Dios. Pero son mujeres temerosas de Dios, que no están distraídas en otras cosas. Mujeres de oración, mujeres dedicadas a sacar con la ayuda de Dios adelante a sus hijos y mujeres de ejemplo. Entonces sí se puede, claro que sí se puede. Si tú tienes temor de Dios y eres una mujer de oración, que cubres a tus hijos en oración, que das ejemplo, claro que sí se puede. Dios es bueno. Yo quiero hoy recordarte, mujer, porque a lo mejor tú sí tienes la oportunidad de tener a tus hijos en casa, pero estás cansada, tienes tantas situaciones, abrumada por tantas cosas. Yo quiero recordarte algo. Tú eres portadora de vida. Que no se te olvide eso. Eres portadora de vida con tus palabras, con tus cuidados, con tus caricias, con tu compañía, pero sobre todo eres portadora de vida con tu oración. Que estés allí en la brecha por tus hijos. Yo también pensaba cuando preparaba todo esto en los que ya son grandes, las mujeres que ya tienen adolescentes, que tal vez están en rebeldía, en situaciones de enojo, de desobediencia, o jóvenes que se han alejado, que ya no quieren de Dios, no sé cuál sea la situación. Yo te quiero decir algo, nunca es tarde para empezar a actuar a favor de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, nunca es tarde. Porque al contrario, ¿sabes qué? Algo que me mostraba el Señor, tú puedes ser ese instrumento para que Dios restaure sus corazones, para que Dios restaure sus vidas. Pero necesitas la sabiduría de Dios, el temor de Dios. Y eso es algo muy importante porque a veces cuando nuestros hijos son adolescentes y están en rebeldía o en alguna situación difícil, también nosotras nos cerramos. Y cerramos esa puerta, esa apertura para que vengan, nos hablen, nos digan. A veces nos gana el enojo y nos ponemos al mismo nivel que ellos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas ese instrumento para restaurar sus vidas a través de escucharlos, que siempre haya esa apertura para que no tan solo les digas, sino para que también los escuches. Que ellos puedan correr a ti porque de alguna manera van a pedir ayuda y qué mejor que vengan a ti, que busquen ayuda, consuelo, refugio en ti. Que tú seas ese instrumento, que empieces a orar por ellos, que no te desanimes, que empieces a ver las cosas que no son como si fueran, a bendecir sus vidas, a hablar vida, a hablar bien de cada uno de ellos, a creerle a Dios. Yo siempre les digo a las mujeres, si Dios pudo contigo, si Dios conquistó tu corazón, ¿no podrás hacerlo con tus hijos, con los que no quieren? Pero también conozco el caso de chicos que están bien levantados, fortalecidos, con fe, con entendimiento, buscando a Dios, y hay una pasividad en la familia, en las mujeres. También es por eso importante que hoy tú te levantes, por eso tenemos que entender el panorama, tenemos que conocer lo que está pasando, que hay un enemigo que quiere arrebatarnos a nuestros hijos. Y es muy importante que cada una el día de hoy se levante y que tú seas esa portadora de vida y ese instrumento de restauración con tus palabras, con tus consejos, con tu amor, con tu oración y con una puerta abierta para que ellos puedan acercarse. Y la última parte de lo que Dios me mostró en este tiempo es un llamado para todas las mujeres, ya sea que la edad que tengas, si tienes niños chiquitos, grandes, para todas las mujeres. Es lo que Dios quiere hoy levantar en este lugar y en cada una de nosotras. Que cada una de nosotras como mujeres podamos entender el poder de la intercesión. Que seamos mujeres que se levanten, porque otra manera de actuar es levantarte como una intercesora a favor de los niños.
Mira ahí en Éxodo 1:15, en esta historia, dice Éxodo 1:15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa. Y lo primero que a mí me llamó la atención es que ellas dos estaban de acuerdo, estas mujeres estaban de acuerdo. Y ellas dos, unidas, convinieron en ir en contra de los planes de Faraón. Y entonces se levantaron y actuaron y estaban juntas. Mateo 18:19 dice así: otra vez les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El Señor solo quiere que hoy, mujeres, nos levantemos y nos pongamos de acuerdo y estemos en ese sentir con Él y conocer su voluntad, y entonces podamos actuar eficazmente. De verdad, este es el tiempo de levantarnos a orar, de levantarnos a interceder, de levantarnos y hacerlo con lo que tenemos, con lo que podemos. Y podemos mucho en la intercesión, en la oración, en ponernos en la brecha a favor de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes. Hoy es el tiempo. Por eso me encanta esta historia, porque ellas actuaron. Fíjate lo que dice Ezequiel 22:30. El corazón de Dios. Busqué entre ellos, hombre, mujer, que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Esto es algo tremendo. Este versículo a mí me pegó muchísimo, porque dice que el Señor busca a quien se ponga en la tierra, en la brecha. Y dice en esta parte, y no lo hallé. Entonces yo a veces cuando oro, yo le digo: Señor, que cuando tú voltees tu rostro a este lugar, tú sí halles, tú sí encuentres mujeres orando, tú sí encuentres mujeres intercediendo, tú sí encuentres mujeres que están en ese sentir contigo, que no quieren ir en contra de tu palabra, de tu voluntad, mujeres temerosas de Dios. Que hoy seamos halladas delante de sus ojos, como esas mujeres que están en la brecha, que están orando, que están intercediendo, que están actuando. Gracias a que estas mujeres actuaron, la estrategia de Faraón no funcionó, y ahí me encanta porque dice que el pueblo creció, se multiplicó, se fortaleció. Eso es algo muy importante, solo porque unas mujeres se levantaron. Así que hoy es el tiempo de que tú reconozcas, que tú entiendas lo importante que es para Dios, que las mujeres se levanten, que las mujeres actúen, que las mujeres empiecen a orar, que empiecen a interceder, que empiecen a ocupar su lugar estratégico en este tiempo. Y eso es algo muy importante, que tú puedas entender la bendición que es orar, ayunar, interceder. Rápidamente les voy a platicar un testimonio. Nosotros tenemos muchos niños, Dios nos permite y nos acerca siempre muchos niños. Pero con todo esto de la emergencia sanitaria y de todo lo que está sucediendo, pues no hemos podido tener contacto con ellos. Y yo estaba inquieta y Dios me habló, me mostró que nos teníamos que preparar, porque los niños en determinado momento sí van a regresar y los vamos a atender, pero ¿cómo van a venir? Tal vez muchos niños han sido lastimados, algunos han tenido pérdidas muy cercanas, están en situaciones difíciles. Así que yo dije: Señor, bueno, pues tú muéstrame la estrategia. Y entonces ya vamos a cumplir casi un año, que empezamos en marzo, casi un año, como 10 meses, y decidimos los martes tener un grupo, son 42 personas que damos una clase respecto a esto, la importancia de orar, de interceder, temas de los niños, hablamos, y decidimos hacer ayuno y oración. Y gracias a Dios que eso no se ha interrumpido. Le toca un día ayunar, orar, y ya mandan sus audios, lo que Dios les mostró, la oración a favor de los niños, y eso ha sido algo constante, y hemos visto muchos testimonios, y nos han contado muchísimas cosas que están sucediendo favorables a los niños. Entonces yo te quiero animar en este tiempo, a que tú te levantes y empieces a orar, a ayunar, a interceder,
a clamar a favor de los pequeños. Que hoy Dios despierte eso en ti. Por eso era tan importante ver el panorama, y créeme que fue algo pequeño de todo lo que está sucediendo. Por eso yo te invito a que tú indagues, que tú investigues. Pero que también hoy sea el tiempo de que ajustemos nuestro corazón con el temor de Dios. Que entendamos lo que Dios quiere para ti hoy, mujer. Que seas temerosa de Él. Que le des el lugar que Él merece. Que disciernas lo que está pasando y puedas obedecer solamente su voz. Fíjate lo que dice al final, porque hubo una recompensa para estas mujeres. En Proverbios 22:4 dice así: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Qué bonito está esto. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Dios. Qué precioso. ¿Sabes? El tener temor de Dios trae un fruto porque Dios es bueno. Y aquí dice riquezas, honra y vida. Y ¿sabes? A ellas les sucedió. A estas mujeres les pasó. Porque dice ahí en la palabra que Dios hizo bien a las parteras. Y Dios quiere hacerte bien a ti y a tu familia por una mujer que se levanta, por una mujer que entiende, por una mujer que conoce el corazón de Dios. Dios quiere hacer el bien a tu familia. También ahí en 1 Samuel 2:30, en la última parte, me encanta esta palabra. Dice el Señor: yo honraré a los que me honran. Y yo te quiero decir que el hecho de tener ese corazón de honrar a Dios, dice: yo honro al que me honra. Qué bendición tan grande es nuestro Dios. Así que hoy levántate, mujer, levántate como esa portadora de vida, como esa mujer de oración, esa mujer intercesora, esa mujer que se pone en la brecha, que entiende lo que está sucediendo, pero no tiene temor porque su familia está vestida con ropas dobles. Levántate, mujer, como esa mujer que tiene temor de Dios, y esa es la mayor arma, tener temor de Dios, porque eso significa prioridades establecidas, todo en orden y con el cuidado de lo que Dios quiere. Quiero terminar leyéndote esto como para que nos inspiremos más. En Éxodo 1:20-21 dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó a sus familias. Y bueno, la pregunta es: ¿te gustaría que Dios prosperara a tu familia, a las familias? Por haber tenido temor de Dios, el Señor prosperó a las familias. Gracias a Dios. Así que hoy vamos a orar, vamos a platicar con Él, vamos a decirle al Señor que estamos aquí, entendidas de lo que Él quiere, pero que también queremos tener temor de Él en nuestro corazón. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntas, Señor, por estos medios, Señor. Considerar tu palabra, porque es tu consejo y porque es muy actual, Padre precioso. Primeramente, Señor, te queremos decir que conocemos el asunto, conocemos la situación, vemos lo que está pasando, Señor, y no queremos ser pasivas, no queremos ser indiferentes, Padre precioso. Pero queremos actuar de tal manera, Señor, que sea eficiente lo que vamos a hacer, que sea eficaz, que sea inteligentemente, Padre precioso. Señor, por eso hoy, Señor, conforme a tu palabra, Señor, queremos decirte, Padre, que hoy queremos tener temor de Dios en nuestro corazón, temor de ti, temor de ti. Que hoy, Señor, que hoy también sea nuestro sentir aborrecer el mal, que sea nuestro sentir, Señor, lo que tú dices, que está mal, para nosotros está mal. Señor precioso, en el nombre de Jesús, Señor, hoy yo te pido, Señor, que tú nos ayudes, Señor, porque tú nos has dado, Señor, esa bendición de portar vida con nuestras palabras,
con nuestras actitudes, con nuestras caricias, con nuestros consejos. Señor, ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Padre, en este momento, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos de tu sabiduría. Danos sabiduría, Señor, como para conocer, como para discernir tu corazón en cada asunto, Señor. Para conocer tu voluntad y no ir en contra, Señor. Danos esa sabiduría. Señor, hoy te pedimos ayuda, te pedimos sabiduría, Padre precioso. Ayúdanos, ayúdanos, hermoso Rey, para entender lo que tú quieres, Señor. Y Padre, para que también tomemos una decisión correcta, Señor, de decidir servirte a ti, Señor, con lo que tenemos, con lo que podemos, Señor, pero que sea con todo nuestro corazón, que sea con toda nuestra alma, que sea con todas nuestras fuerzas, que sea con todo nuestro amor hacia ti, Señor precioso. Yo te doy gracias, Señor. Gracias por cada mujer hermosa, Señor, porque hoy tú las levantas en el nombre de Jesús, Señor. Les das nuevas fuerzas, Señor. Las rejuveneces, Padre precioso. Tú las bendices, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, a las que necesiten en este día, Señor, que el corazón de sus hijos regrese a ellas, Padre, que tú lo hagas, Padre, porque tú eres ese Dios que regresas el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, hermoso Rey. Que cada una de las que escuchemos esto, Señor, de lo que estamos leyendo, Padre, seamos temerosas de ti, porque, Señor, necesitamos, Señor, que tú toques a nuestras familias, que prosperes nuestra casa, que prosperes a nuestras familias, Señor. Y yo sé que en tu corazón tú quieres hacernos bien. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Tomamos nuestra posición estratégica, Señor. Delante de ti ajustamos nuestro corazón a tu palabra, a tu voluntad, a lo que tú dices. Y Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, muéstranos, Padre, háblanos, Señor, y enséñanos lo que tú quieres que hagamos, Padre. Te damos gracias, Señor hermoso, porque yo sé que tú vas a seguir hablando, tú vas a seguir mostrando y vamos a actuar, precioso Rey, porque tú estás con nosotros y tú nos respaldas, porque tú eres el más interesado en que nosotros y nuestra casa estén bien, Padre. Bendito y alabado sea, Señor. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga, les mando un abrazo grande. Amén.